que un resultado que obtuvimos la clase anterior fue los vectores de viajes. El vector de viajes de los OI y el vector de viajes DJ en cada una de las zonas que denominamos centroides la vez anterior. El propósito del día de hoy sería entonces, a partir de esos vectores de viajes, encontrar cómo se distribuyen esos viajes a través de una matriz origen-destino. Vamos a utilizar un modelo que ya está calibrado. Eso quiere decir que ya contamos con los factores de impedancia. Ya tenemos el vector de los F, de los F y J. Tengo el vector de los OI y el vector de los DJ. Y lo único que tengo que hacer es entonces aplicar el modelo para que me calcule esa distribución de los viajes. Para recordar un poquito de qué es lo que vamos a hacer, recordemos rápidamente un poquito de la teoría para que veamos cuáles son los datos que voy a necesitar en Transcat y entender mejor el proceso de lo que vamos a ver ahora. Y de una vez voy a ir conectándome a la computadora de la universidad para abrir el Transcat de ahí. Entonces, denme un momento que se abra esto. Ups. ¿Qué me dijo que no estaba funcionando el NIS? A ver qué pasa. Ya, ahora sí. Ok, bueno, ya se está conectando a la computadora de la escuela. Ya ahorita regresamos ahí. Bien, entonces, les decía, nuestro objetivo es estimar una matriz de viajes origen-destino, para la cual ya tenemos, lo calculamos la vez anterior, el vector de los viajes producidos en cada zona. Tengo los viajes que tienen origen en la zona 1, en la 2, hasta la zona N, en nuestro caso, hasta la zona 388. Y tengo también el vector de los DJ, hasta el vector de N o 388 en nuestro caso. Estos ya son datos conocidos. Esto es lo que queremos rellenar. Y necesitamos tener los factores de impedancia, los F y J. En los ejercicios hemos utilizado esos F y J vistos en una forma matricial, pues porque hay uno para cada uno de ellos. Pero en realidad, cuando nosotros calibramos estos factores, en realidad lo que tenemos es un vector de factores de impedancia en el cual yo tengo el costo de viaje, generalmente el tiempo de viaje, voy a tener un tiempo de viaje y voy a tener un factor asociado a este tiempo de viaje. Entonces tengo, cada uno de estos tiempos son los distintos rangos de tiempo que habíamos definido. En el ejemplo de clase vimos rangos de 0 a 5, de 5 a 10, etc. Pero bueno, aquí vamos a tener un tiempo, digamos, de referencia 1, 2, 3, distintos valores de tiempo, y para cada tiempo de viaje vamos a tener un factor de impedancia. Y así sucesivamente hasta... Conste que esta numeración, estos subíndices no corresponden a las zonas, sino estoy nada más diciendo esto, mejor no lo pongamos como subíndice, pongámoslo así, T1, T2, T3, y esto es F1, F2, F3, etc. Que es un factor de impedancia asociado a cada tiempo de viaje. Esto es lo que nosotros calibramos. Entonces, lo vamos a necesitar para el proceso de aplicación del modelo de distribución de viajes. Un vector de factores de impedancia, los vectores OI y DJ, y por supuesto, necesito una matriz de tiempos de viaje, eso sí, entre cada par y J, para que el modelo pueda asociar un determinado factor de impedancia a un determinado par
y J. Necesitamos saber cuál es el tiempo de viaje entre cada uno de los pares de las zonas de esta matriz. Entonces, estos tiempos de viajes, esta matriz, necesito también tenerla como información. Con esta matriz y con este vector es que Transcat va a poder construir, ahora sí, una matriz de factores de impedancia F y J. Tener el F del 1 al 1, el F del 1 al 2, etc. Y tener esta matriz para poder aplicar el modelo a estos vectores. Recordemos que vamos a suponer un modelo, en este caso, doblemente acotado, es decir, que los viajes de la zona I a la zona J, vemos esto, el modelo las calcula como OI por AI, BJ, DJ, FIJ. Entonces, los OI son conocidos, son este vector. Los DJ son conocidos, son este vector. Los F y J es esta matriz que él va a construir con esto. Y los A y los B son los factores de balanceo que el mismo programa se va a encargar de calcular. Ni siquiera nos lo va a reportar y no nos interesa. Entonces, resumiendo, ¿qué información necesitamos darle al modelo? 1. El vector de viajes producidos. 2. El vector de viajes atraídos. 3. El vector de los factores de impedancia. Y 4. La matriz de tiempos de viaje. Esta es la información que el modelo necesita para aplicar el modelo de distribución de viajes y estimarnos nuestra matriz. Requisito indispensable para poder hacer esto es que los vectores de viaje estén balanceados. ¿Qué significa eso? Yo necesito que la sumatoria de los O sub I sea igual a la sumatoria de los D sub J. Si esto no ocurre, el modelo no va a poder calcular la matriz de viajes. Nunca va a lograr balancear esto. Entonces, esto es importante, hay que balancearlo. Eso no lo hicimos tampoco la vez anterior. La vez anterior aplicamos el modelo de generación de viajes y calculamos este vector y calculamos otro vector de atracción de viajes, pero eso no estaba balanceado, no suman lo mismo. Entonces, antes de iniciar el proceso, tenemos que balancear esto de acá. Normalmente, como dijimos, se les ha comentado, los valores de este vector de viajes generados tiene mayor robustez estadística y confiabilidad que los viajes atraídos. De hecho, los viajes atraídos, la información que les estamos dando en realidad son porcentajes de atracción. Entonces, lo que vamos a hacer es balancear haciendo que la sumatoria de los OI es la que prevalezca, ¿verdad? Eso es importante. No sé si tienen alguno de ustedes tiene consulta hasta aquí. Y si no, bueno, me voy a ir preparando. Vamos a ir abriendo Transcat para hacer el ejemplo. Vamos a ver, aquí está. No hay consultas. No, profe, no hay consultas. Okay. Gracias. Transcat. Aquí está. Bien. Voy un poco a casi que a empezar de cero con lo que teníamos la vez anterior. Yo creo que ya tengo
abierto. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está la red. Y vamos a usar esta red. Bueno, esta es un poco la red que estábamos utilizando que estuvimos utilizando como ejemplo la vez anterior. Vamos a activar también los centroides, bueno, los nodos. Recordemos que en estos nodos habían unos que eran centroides, entonces vamos a volver a seleccionarlos. Aquí lo tengo que repetir todo porque no tenemos esto respaldado del trabajo que hicimos la vez anterior. Si no está. Entonces, habíamos hecho lo siguiente, habíamos... bueno, pero esperen que estoy parado en los arcos, tengo que pararme en las intersecciones, ahora sí. De esas intersecciones vamos a elegir aquellas intersecciones cuyo parámetro que corresponde a zona centroide tiene un valor igual así. A estos les vamos a llamar centroides. Ya están ahí elegidos. Voy a abrir esa tabla y voy a mostrar solamente los centroides. Listo. Entonces, ya la vez anterior a esta tabla le habíamos copiado, le habíamos agregado todos los valores de las variables de hogar, de trabajadores, de ingresos, así como los factores de atracción, y ya habíamos generado los viajes, habíamos hecho como ejemplo los viajes de trabajo, pero bueno, aquí ya están calculados también. Bueno, los viajes de trabajo y los de estudio, aquí ya están hechos esos cálculos. Y también habíamos calculado viajes, bueno, habría que calcular los viajes atraídos. Vamos a hacer los viajes atraídos para los viajes de trabajo, y vamos a hacer el ejemplo solo con los viajes de trabajo de la matriz que vamos a estimar el día de hoy. Aquí esto está en 0 y creo que no tengo aquí el vector de atracción de trabajo tampoco, ¿no? Tendríamos que abrirlo. Vamos a ver. Para ubicarnos, decíamos hace un rato que necesitábamos tener este vector de los viajes con origen en cada zona y el vector de los viajes destino. La vez anterior calculamos el vector de viajes producidos de trabajo y también el vector de viajes producidos de estudio. Pero necesitamos los vectores de viajes atraídos, los de destino. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Okay? Entonces, necesitamos para eso, vamos a ocupar el modelo que me va a calcular los viajes atraídos. Y además necesitamos los datos del vector de atracción. Vamos a abrir ese vector que necesitamos copiarlo. Vamos a ver. Esto, datos de zona. Bien. Estos son las variables independientes de hogares, trabajadores, ingresos, etcétera. Y aquí tengo las columnas corresponden a
la variable atracciones de trabajo, voy a copiar esto y se lo voy a pegar a mi red aquí. ¿Sí? Ya tengo entonces los datos de la variable independiente de atracción de viajes y ahora voy a aplicar el modelo. Bueno, que tengo que crear el modelo porque creo que no está creado. Ah, no, creo que sí, yo sí lo tengo creado. Recuerden que creamos unos modelos donde le metimos las ecuaciones. Aquí ya yo tengo las de viajes atraídos de trabajo. Tengo ese modelo que lo voy a aplicar. ¿Dónde lo voy a aplicar? A esta tabla que tiene las intersecciones o que tiene los centroides. Los resultados voy a ponerlos en aquí, que son los viajes atraídos de trabajo. La ecuación se la voy a aplicar solamente a los nodos que son centroides. Y mi ecuación es esta, ya yo la había creado, tiene una constante 0 y tiene un factor de 0,00001 multiplicado por esa variable que acabo de copiar, ¿verdad? De atracciones de trabajo. Entonces, lo aplico, ya terminé y entonces ya tengo creado este vector. ¿Ven? Ya no está en 0, tiene ahí ciertos valores que corresponden al porcentaje de viajes atraídos de trabajo. Bien, ¿alguna consulta de esto que acabo de hacer? Es más o menos lo que vimos la vez anterior. No hay preguntas. Entonces, No. ya tenemos, vamos a encontrar la matriz de viajes de trabajo hoy. Entonces, ya tengo el vector de viajes producidos y acabo de calcular el vector de viajes atraídos. Producidos y atraídos, OI y DJ. Entonces ya tengo 1 y tengo 2. Necesito 3. Entonces, ustedes van a contar también con una tabla que se les suministra con los factores de impedancia, que es esta. Entonces la voy a abrir. Aquí está. Como ven, y les explicaba, tienen una columna que tienen los tiempos de viaje. Ahí empieza desde 0 hasta valores muy altos, por encima de 100. Y el vector del factor de impedancia. Tiene un factor de impedancia para cada modo, para cada propósito de viaje. Trabajo, estudio y otros. Para el ejemplo ahora vamos a utilizar este, el vector de trabajo. ¿Qué más necesito? Ya tengo 3. Ahora necesito 4, que es la matriz de tiempos de viaje. Entonces también esa es información que ustedes van a tener disponible. Vamos a usar esta que dice matriz de, bueno, esta aquí está creada como matriz de distancias. Y en realidad la vamos a usar esto como si fueran tiempos de viaje. Entonces ya tengo una matriz que tiene los tiempos de viaje entre cada par de zonas. Ya con eso estamos listos, ya no nos hace falta nada de los datos. Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y 4. Antes de hacer el proceso de distribución de viajes, les decía, tenemos que balancear primero, hacer que esto sea igual. ¿Okay? Entonces, nos vamos a ir a los procedimientos, a las herramientas. Ahorita yo solamente tengo cargadas las estadísticas y necesito la de planning. ¿Okay? Planning es la que tiene todas las herramientas de modelación, todas las etapas. Y en planning nos vamos a ir a esta parte que es balancear. Para poder balancear necesito estar posicionado en la tabla de datos de las intersecciones, que es la que tiene los vectores, ¿verdad? Tengo mi vector de viajes de trabajo y mi vector de viajes atraídos de trabajo.
Transcat es un poco quisquilloso en eso, que uno más o menos casi siempre tiene que estar posicionado encima de la tabla o encima de la red en donde yo voy a hacer el procedimiento, donde tengo la información para hacer el procedimiento. Como vieron antes, aquí en Planning Balance no estaba habilitado porque estaba posicionado, creo que aquí en la matriz. Entonces, si yo me voy aquí a esta matriz, yo no puedo aplicar este procedimiento sobre una matriz. Tengo que aplicarlo sobre una tabla que tenga vectores de datos, donde están mis viajes, los dos vectores que voy a balancear. Cuando me posiciono ahí, ya el balance me aparece activado. Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta cuando estén trabajando. Si les sucede que no tienen el procedimiento habilitado, es porque no tienen abierto o no están posicionados en el archivo que necesitan para aplicar ese procedimiento. Bueno, ya estamos listos, entonces le voy a dar balancear. Pues ya detecta que los datos de entrada los voy a tomar de esta tabla, de este data view de intersecciones. ¿Qué datos voy a utilizar? No voy a utilizar todos, sino que voy a utilizar solamente datos asociados a los centroides. Y ahora aquí le agrego los vectores que voy a balancear. Entonces con este lapicito que tiene más, le doy a agregar y le digo, mi primer vector serían los viajes, los OI, los viajes producidos de trabajo. Entonces le doy clic y voy a buscar esa columna, viajes de trabajo. Vector 2 serían los viajes atraídos de trabajo. Esos son los dos vectores que vamos a balancear. ¿Cuál es aquí en método le indicamos cómo va a hacer el balanceo? Hay varias opciones. Uno es mantener la suma del vector número 1. Esa es la alternativa que nos interesa. En otros casos podría ser que a mí me interese más bien mantener la suma del segundo vector. No es nuestro caso. O puede hacer una suma, digamos, ponderada. O puede hacer que todo esto sume un determinado valor que me interesa. Pero bueno, estas alternativas no importan, me interesa esta. Mantener constante el vector número 1. Este no va a cambiar, entonces lo que vamos a hacer más bien es balancear el segundo vector, el de los viajes atraídos. Básicamente, eso es, ¿verdad? Y ya le puedo dar OK. Cuando ustedes estén haciendo el trabajo y ya tienen todos los vectores, viajes de trabajo, viajes de estudio y viajes con otros propósitos, pueden hacer el balanceo de todo de una vez, completo. Simplemente le agregan aquí mismo otra línea, eligen viajes de estudio y el vector de los viajes atraídos de estudio y lo mismo con los viajes otros y atraídos otros. Siempre manteniendo el vector 1 constante y le damos OK. Bueno, como nosotros no tenemos esta información preparada, nos va a dar error, así que voy a eliminar esto y voy a eliminar este también. Vamos a hacerlo solo con viajes de trabajo. OK, y en principio ya esto debería funcionar. Vamos a ver. OK, aquí le tengo que decir, al darle OK, le tengo que decir dónde va a guardar esta información. Entonces, a ustedes no les va a dar este símbolo. Aquí dice que pasa algo. Primero se elige la carpeta donde vamos a guardar la información y luego le doy un nombre al archivo donde va a hacer el cálculo del balanceo. Aquí se llama balance, yo le voy a poner, no sé, vector balanceado de viajes de trabajo. Voy a ponerle C para ponerle cualquier nombre. Y le digo, OK, vieron que cuando le cambié el nombre ya pasó de amarillo a verde, que ya estaba bien y ya hizo el procedimiento. Le doy cerrar y entonces ella me crea
ya los vectores balanceados. Ya tengo aquí un vector de los viajes de trabajo y el vector de los viajes atraídos de trabajo, que yo podría verificar que la suma de este vector y la suma de este vector ya da lo mismo. Aquí me está mostrando otra vez todas las intersecciones. Voy a decirle que me muestre nada más centroides para que se vea más simplificada la tabla. Okay. Fíjense que aquí ella lo que hizo fue que me generó este vector balanceado que me lo unió a la tabla que yo tenía originalmente de intersecciones. Esta es mi tabla original de intersecciones con la información que tenía de los vectores, de las variables. Ella aquí lo que hizo fue unir esta tabla de resultados con la tabla que tenía anteriormente. Yo también le pude haber dicho más bien que en lugar de hacer esto, me pusiera estos resultados directamente aquí. Pero bueno, así a veces es mejor tener la información por separado. Entonces ella me crea esta otra, lo que ella llama un data view, ¿verdad? Una visión de tabla. Vean que mi tabla original, que es esta, la de intersecciones, sigue estando aquí con la información original. Y esta otra, y esta tabla se llama intersections. Esta otra que ella creó se llama intersections más el balance de esta, el balance que acabo de calcular. Entonces me juntó esta tabla. Este es otro data view. Este data view es el que vamos a utilizar ahora para la matriz, porque vamos a utilizar estos dos vectores. ¿Alguna consulta de lo que hicimos para el balanceo? No hay preguntas. Les decía que uno puede verificar que esto está balanceado porque con esta herramienta, este icono de acá, me permite hacer el cálculo de estadísticas de resumen, o sea, lo que son medias, desviaciones estándar, etcétera, de tablas de vectores. Yo le puedo decir a ella que me haga eso para esta tabla, el data view. Entonces, fíjense que, bueno, a esta tabla que unió. Vean que de mis variables originales, los viajes de trabajo, que están, a ver, bueno, no los veo, pero por ejemplo, vean en el viaje, los viajes de estudio que la vez pasada los calculamos. Ah, aquí está, perdón. Este vector son los viajes de trabajo, el vector de viajes de trabajo. La suma de los viajes me da esto. Mientras que el vector de viajes atraídos apenas me daba 174. Estaban desbalanceados. Pero una vez balanceados, ella me creó estas dos columnas, que son las que unió a la tabla original. Y en estas dos columnas ya la suma total de viajes de trabajo sigue siendo la misma que teníamos antes, porque le dijimos que lo mantuviera, y ahora la suma de los viajes atraídos da lo mismo, suma igual. Antes eran muy diferentes. Okay. Entonces eso lo pueden verificar con esta herramienta. Ok, ya estamos entonces listos para hacer el cálculo de la distribución de los viajes. Entonces me voy a Planning. Distribución de viajes. Y aquí le digo que voy a aplicar un modelo de gravedad. Este sería para calibrarlo, pero ya lo tenemos calibrado. Entonces me voy a la aplicación del modelo de gravedad. Ok, entonces, aquí lo primero que me pregunta es, como vimos, ¿dónde están estos dos vectores? ¿Dónde están los vectores de los viajes? Entonces le voy a decir que esos vectores son los que acabamos de calcular, ya balanceados, están en esta tabla que ella creó.
la que unió las intersecciones con los viajes balanceados. Aquí le decimos que ella utilice no todos los datos, sino solamente la de los centroides, que es la que tiene información. Okay. Ahora le tengo que decir dónde está mi tabla de factores de impedancia, que son estos factores de fricción. Entonces, la tabla está en el archivo que ya abrimos, que se llama factores de impedancia. Repito, para poder aplicar un procedimiento ya yo tengo que tener abierta toda la información necesaria para la aplicación de ese procedimiento. Luego le digo, de este vector, ¿cuál columna corresponde al tiempo? Ella ya pues como se llama tiempo, ya es bastante inteligente y ya se dio cuenta y entonces eligió la columna por nosotros. Luego le voy a decir qué tipo de modelo voy a calibrar, si es simplemente acotado a producciones, simplemente acotado a atracciones o doblemente acotado. Vamos a hacerlo doblemente acotado. Luego, ya le di entonces la información de los vectores, ya le di el vector de factores de impedancia, ahora le doy la matriz de tiempos de viaje. Aquí me pide cuál es esa matriz. Entonces, solamente tenemos una matriz abierta, que es esta que se llamaba una que se llamaba de distancias. Y ahí se lo estamos diciendo. ¿Ok? Esta matriz, que se llama así, y ya está. ¿Ok? Ahora, tengo que rellenar esta información. Ahora sí, le voy a decir, como les explicaba antes, yo podría hacer este procedimiento todo simultáneamente para obtener todas las matrices de viajes. Matriz de propósito de trabajo, estudio y otros. Lo puedo hacer en cada, digamos, en un solo procedimiento y ella me crea las 3 matrices en un solo archivo. Para darle cada propósito de viaje, tengo que generar un vector como el que aparece aquí para cada propósito de viaje, ¿verdad? Que se puede hacer simplemente ahí agregando propósitos. Como nosotros solamente tenemos los datos para un propósito, que es el de trabajo, pues solo lo voy a hacer con uno. Aquí en el propósito 1, le puedo poner nombre. Trabajo. Ahora le tengo que decir, le tengo que indicar cuál es el vector de viajes producidos. Era este. ¿Cuál es el vector de los viajes atraídos? Después le digo cuál es el método que nosotros vamos a usar. El método se refiere a cómo es mi función de impedancia. La función de impedancia puede ser un vector, que es lo que vamos a hacer ahora, o podría ser una función calibrada. En nuestro caso sería una tabla, ¿verdad? Que corresponde a esta tabla que le dimos aquí de esta información. Y aquí en la tabla le digo cuál, recordemos que en mi vector de factores de impedancia tenía columnas para cada propósito de viaje. Le tengo que decir cuál es la que tiene que usar. En este caso tienen que usar la columna de trabajo. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Aquí lo mismo me pide dónde va a guardar la información, cómo se va a llamar el resultado. Vamos a ponerle más bien, digamos, vamos a llamarle matriz o de trabajo. ¿Ya terminó? ¿Sí? Ya lo hizo. Y tarán, tarán, aquí está la matriz de viajes ya aplicada para el propósito de trabajo. Si yo hubiera hecho esto con todos los propósitos de viaje, me haría un solo archivo y aquí me daría, en estas opciones, me daría la opción trabajo, estudio y otros para ver cada una de las matrices. ¿Okay? Como hicimos solo uno, pues solo me aparece la de trabajo con el propósito, con el nombre que yo le puse. Muy bien.
¿Alguna consulta? Por el momento no, profe. Bueno, muy bien. Eso sería entonces lo de la clase de hoy de Transcat. Vamos a seguir de la misma manera el próximo lunes. Veríamos cómo aplicar el modelo de selección modal. Era lo que hemos estado estudiando en estos días. También con un modelo ya calibrado, cómo convertir esta matriz, separarla en dos resultados. Una de los viajes en autobús y otra, o en transporte público, y otra en viajes de transporte privado. Eso es relativamente sencillo. Vamos a tratar de también avanzar en la parte de redes y si no ya acabaríamos Transcat de hoy en 8. Entonces, por mi parte, eso sería el día de hoy. Espero que todos tengan buen día y que haya quedado bien claro la clase. Les decía también que, bueno, me falta la información del grupo 2, del grupo de Gabriel, que no me ha mandado la información de los coordinadores de cada equipo de trabajo. Brian no me ha contestado, aunque ya yo le mandé la información de los coordinadores de mi grupo. Voy a insistir hoy para garantizarme que ya Brian genere los datos de conexión a las computadoras de laboratorio para que ustedes puedan comenzar a trabajar en esto. También para mañana, hoy no me va a dar chance, pero mañana les voy a dejar listo ya en las carpetas del laboratorio todos los archivos que ustedes necesitan para hacer el proyecto, todos las redes de Transcat y todos los datos. Ok, bueno, entonces de mi parte eso sería. Germán. Sí. Sí, nada más para los alumnos del grupo nuestro, mío. Sí. Yo les voy a compartir entonces los videos, digamos, del que vimos el lunes y el de hoy. Ajá. Para que puedan hacer un repaso, cualquier cosa de esto que estamos viendo, que es el montaje ya de digamos, en Transcat, ¿verdad? Ajá. Entonces yo lo voy a subir en la carpeta que tenemos y ahí les voy a compartir entonces los videos. Uh-huh. Y ya definieron grupos y ya tienen No, coordinador. no, todavía no. Eso está pendiente, se lo tengo que enviar, ¿verdad? Ok, sí, sí, porque para que ya ellos puedan, para que Brian les dé las conexiones y nos puedan, les dé la conexión a ellos y puedan empezar a trabajar. Dice, profe, se las mandamos a su correo. Estas son, o se lo mandamos al profe Gabriel. Mejor le dan la información a Gabriel, para que Gabriel, porque Gabriel necesita tener la información de cuáles son los grupos y quiénes son los coordinadores. Entonces se lo dan a Gabriel y Gabriel me lo pasa a mí. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Los grupos eran de 5 personas, ¿cierto? Sí, es correcto. Gracias. Sí, 5 grupos digamos, nosotros tenemos chance de 5 grupos, de 5 personas máximo, digamos, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, fue un gusto y que pasen buen día a todos. Ya vamos a desconectar. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Un gusto.